Hola, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, vamos a tener un conversatorio virtual que se llama Hablando de la vida y la muerte. Vamos a esperar que más personas se vayan conectando y que nuestras invitadas también vayan llegando. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Les cuento que este conversatorio virtual se llama Hablando de la vida y la muerte. Vamos a tener como invitadas a Mariana García. Ella es dula para el final de la vida. Y ahí se está intentando conectar. Y Lorena Ruiz, que ya también se las voy a presentar en un ratito. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno tenerte por acá. Gracias, un placer estar aquí. Bueno, vamos a dar unos minuticos para que algunas personas se conecten. Hola Claudia, tú siempre pendiente de nuestras actividades, qué tan rico. Y que Mariana también logre conectarse. Mientras tanto, les voy contando a quienes ya están con nosotros que algunas de las preguntas que nos guiaron para proponer este espacio de conversación fue qué pasaría si la muerte no nos tomara por sorpresa, si pudiéramos hablar de este tema con la familia, con los amigos, en otros espacios diferentes a estar ya en un hospital, bajo un diagnóstico o en medio de un funeral. Nosotras consideramos que este diálogo debe darse, que debemos hablar de la muerte antes de que llegue a nuestras familias y a nuestro entorno y que podemos prepararnos para morir y que eso va a hacer como que ese paso sea un poco más suave para nosotros y que estemos un poco preparados. Si bien nunca uno va a estar preparado para el fallecimiento de un ser querido o de un amigo o para la muerte propia, pues sí podemos ir como teniendo algunos asuntos claros. Esta entonces es una invitación a que conozcamos algunos conceptos como dula para el final de la vida, qué es un death café, qué son los cuidados paliativos, entre otros asuntos que vamos a poder conversar hoy. Permítanme, voy a intentar nuevamente invitar a Mariana, que creo que no se pudo unir, a ver si lo logra, para que demos inicio a este conversatorio virtual. Ahí está intentando nuevamente entrar. Hola Mariana, Hola, ¿cómo están? muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, muy contenta de estar acá. Bueno, ya que estamos las tres, entonces vamos a dar inicio. Esperamos que más personas se puedan ir conectando a este en vivo. Y de todas maneras contarles que el video va a quedar guardado por si lo quieren ver después o llegaron un poco tarde. Bueno, entonces este conversatorio se llama Hablando de la vida y la muerte. Las tres coincidimos en que siempre que empezamos a hablar de la muerte uno finalmente terminas hablando de la vida, de los proyectos de vida, de cómo disfrutar la vida. Les presento entonces Mariana, es psicóloga, mejor egresada de la Universidad de Antioquia en el año 2007, magíster en psicología comunitaria de la Universidad de Brighton en el 2013, con experiencia en psicología clínica, psicología educativa, investigación, docencia y proyectos psicosociales. Desde el 2015 se ha dedicado a profundizar sus conocimientos sobre la muerte y a partir de entonces ha donado su tiempo a distintas caridades en las que ha trabajado con adultos mayores y personas en duelo. Actualmente es dula para el final de la vida y trabaja como voluntaria en un hospicio acompañando a pacientes terminales y sus familiares. Hola Mariana, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Ana. Bienvenida. Gracias. Y Lorena Ruiz es trabajadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en psicología de los cuidados paliativos de la Universidad San Buenaventura de Medellín, diplomada en psico-oncología infantil del Instituto Superior de Psicología y Educación de Madrid, diplomada en Derechos Internacionales de la Niñez, miembro de la Comisión de Trabajo Social de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos
y actualmente coordinadora del programa de acompañamiento en final de vida y duelo de cuidados paliativos y duelo. Un honor tenerte aquí también, Lorena. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de Bueno, estar acá para abordar todos estos temas. Bueno, para empezar entonces, cuéntenos un poquito cómo terminaron trabajando en este tema, cuáles situaciones de la vida o los intereses profesionales. Si quieres puedes iniciar tú, Mariana, contándonos cómo llegaste a esta labor. Ok. Bueno, pues mi andar en este camino empezó realmente con la muerte de mi padre, porque gracias a ella me di cuenta que estamos haciendo muchas cosas mal como individuos y como sociedad. Entonces, después de que mi padre murió y volví pues acá a Inglaterra, decidí empezar a estudiar la muerte, ¿cierto? Y a contactar personas con muchísima experiencia al respecto, que me ayudaron un montón, como el doctor Peter Fenwick. Y también decidí, como tú lo decías ahora, empezar a hacer voluntariados con personas de la tercera edad y en hospicios. Fue de hecho estando en uno de los grupos de duelo que llevamos a cabo en los voluntariados que un participante mencionó el rol de Dula del final de la vida. Y esas cosas que hacen clic, ¿no? Y tú dices, uy, ¿esto qué es? ¿Cómo se come? Terminamos el grupo, recuerdo que llegué a la casa a buscar, yo toda encarretada, entre más conocía el tema, más me enamoraba. Y así fue que empecé, pues como decidí empezar a estudiar para convertirme en dula para final de la vida y certificarme como tal, porque sí, pues, y más después de estos estudios estoy convencida de que hay mejores maneras de pensar, de sentir, de abordar y de actuar frente a la muerte. Ya que estoy. Muchísimas gracias. Había olvidado eso, contarles que Mariana nos acompaña desde Inglaterra, está en otro horario y pues qué bueno que pudimos llegar a un acuerdo para que nos acompañaras y no te tocara trasnochar mucho. Gracias por acomodar el horario. Bueno, cuéntanos, Lorena, ¿tú cómo llegaste a este tema? Bueno, yo pienso que así como acabó de contarnos Mariana, todos los que trabajamos en lo que es cuidados paliativos, acompañamiento en duelo o acompañamiento en final de vida, pues tenemos en común como una razón personal, ¿cierto? Surge como de eso, de algo muy personal, digamos una experiencia de vida que nos hizo sentir de cerca el dolor o el sufrimiento y la crisis que esa situación de enfermedad y muerte trae a quien la experimenta, ¿cierto? En mi caso hubo dos razones. Eh, una fue cuando durante mis prácticas de pregrado, en un reconocido y muy buen hospital de aquí de Medellín, pues empecé a ver constantemente a las personas salir de las oficinas del médico con diagnósticos recientes de enfermedad avanzada, ¿cierto? Lo que comúnmente se dice de enfermedades terminales. O incluso un diagnóstico de un cáncer que ni siquiera era terminal, pero pues a ti te dicen la palabra cáncer y, y desde el desconocimiento inmediatamente piensas en muerte. Entonces los veía salir solos, camino a sus casas sin saber ni qué hacer y digamos sin ninguna ayuda psicológica o contención en crisis y pues a mí eso me parecía devastador. Aunque se hacía algo, me tocaba atender personas en las aceras, ya subiéndose en los taxis, pero veía que no había como un protocolo para esta situación. Esa fue una. Y por otro lado, pues tuve una experiencia en mi infancia, que creo que fue la que me inspiró desde pequeñita, donde viví de cerca la enfermedad de una vecina, ¿cierto? A quien nosotros como familia estimábamos mucho, y ella por 13 años tuvo una enfermedad oncológica, de cáncer de pulmón. Pues yo estaba muy pequeñita, pero pude vivir de cerca el impacto que eso tuvo en, digamos, en sus hijos, quienes eran mis amiguitos de juegos, el impacto que tuvo en su esposo, inclusive en los mismos vecinos pues, que la apreciaban muchísimo y que la ayudaban en el cuidado, ¿cierto? Se rotaban pues como esa cosa de cuidado. Y también dentro de mi inocencia pude percibir cómo ella se enfrentaba día a día con esa enfermedad y cómo fue ir viviendo todas esas etapas del ir muriendo, ¿cierto? Que tal vez ahorita Mariana nos va a hablar de ellas. Entonces, puedo decir que esta persona fue pues una de mis maestras de vida. A esta situación de ella pues se le agregó que años más tarde de que ella fallece, su hija, que era mi amiguita, se suicida. Entonces yo me quedé como con
inquietud, por decirlo así, de que si ese suicidio pues tuvo que ver de pronto por la falta de su mamá. Hoy día sé que no, porque el suicidio es multicausal, pero sí me quedé con la sensación de que todos, o la conciencia, por decirlo así, de que todos tenemos la necesidad de tener ese acompañamiento profesional cuando hay situaciones de crisis como la enfermedad y la muerte, ¿cierto? Que no debe ser algo que simplemente cada quien mire cómo resuelva. Y bueno, casi a nadie le gusta hacer este tipo de trabajo, porque hay mucha resistencia frente al tema, pero finalmente alguien tiene que hacerlo. Y a mí, pues, igual que a Mariana, me encanta, me apasiona, entre más aprendo, más quiero seguir, pues, como adquiriendo conocimiento, porque logro ver cómo cuando uno hace una intervención con estos pacientes o estas familias, pues las personas logran igual sentir el dolor, porque eso es inevitable, pero evitamos que se convierta en sufrimiento, ¿cierto? Y que ellos puedan como continuar con su vida. Eh, lo otro por lo que me encanta y me apasiona tanto eso es porque pues cuando uno acompaña en final de vida, uno empieza como a adentrarse mucho en temas como muy místicos, ¿cierto? O espirituales, si así los queremos llamar, pero que pues en realidad no son más que cosas muy naturales, muy normales, porque la muerte es normal, lo que pasa es que estamos un poquito enredados con ella, pero es muy normal. Entonces, esa pasión de la que hablaba Mariana y de la que yo les estoy hablando, pues hace que el miedo que uno pueda llegar a sentir cuando se acerca a estos temas, porque no crean que es que uno como que se va feliz ahí a hacerlo, hay un miedo de todas maneras, pues esa pasión hace que ese miedo como que se minimice, ¿cierto? Y que uno pueda ser capaz de acercarse a estas situaciones. Cuando uno empieza a ver la muerte de frente, cuando empieza como a tener contacto con ella constantemente, habla de ella, ya digamos dentro de su trabajo a nivel diariamente como algo normal, pues uno empieza como a darse cuenta de que esto de la muerte es en serio, ¿cierto? Que lo sabemos desde que nacemos, pero no lo tenemos ahí como conscientemente cada día. Entonces, cuando uno se da cuenta que la muerte va en serio, que me voy a morir algún día y que no tengo ni idea cuándo, pues pasa lo que decía Sana al principio, uno termina reflexionando sobre la vida, sobre el vivir, ¿cierto? De que hay que aprovechar el tiempo que tenemos ahora que estamos vivos. Entonces, me encanta porque uno logra entender que somos impermanentes, que somos finitos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también empieza uno a manejar este concepto de trascendencia, ¿cierto? De que no importa cómo acumular tantas cosas, de que todos estamos conectados, uno se vuelve un poco más compasivo, o si no lo era, pues logra como entender lo de la compasión. Y finalmente es un trabajo que va más allá de lo profesional, ¿cierto? Porque uno empieza a crecer a nivel personal y espiritual de maneras que nadie se puede imaginar. Muchas gracias, Lorena. Resalto mucho eso que mencionas de lo espiritual. También enfrentarse a la muerte nos hace cuestionarnos por muchos aspectos de nuestra vida y creo que este es uno de los que más fuertemente se mueve y hay que trabajarle a ese asunto cuando enfrentamos la muerte. Bueno, nosotros tenemos unas preguntas preparadas previamente como para empezar a abordar algunos temas de interés, pero la idea es que al final de este en vivo también quienes nos están viendo van a poder hacer sus preguntas. Entonces vamos a empezar con una primera pregunta de un concepto y unas actividades que se vienen realizando a nivel mundial, pero que en Colombia todavía conocemos poco. Hemos hecho unos primeros intentos, pero también queremos es contarles de qué se trata para que en el próximo del café pues mucha gente se conecte con nosotros. Entonces, Mariana, cuéntanos un poquito qué es eso del Dead Café, cómo funciona, de dónde salió esta idea y por qué la importancia de tomarnos un café alrededor del tema de la muerte. Bueno, un Dead Cafe es lo que tú decías, una reunión, ¿cierto? Programada, pero sin ánimo de lucro, donde el propósito es hablar de la muerte, sin un tema específico, porque el tema fluye dependiendo pues de los participantes, pero con el objetivo de crear conciencia sobre la muerte, con el fin de ayudar a las personas a aprovechar al máximo sus vidas finitas, que son finitas, ¿cierto? Entonces, sí, es una reunión donde se toman cafecito, el tecito, pastelitos y conversando así rico se habla sobre la muerte. Este modelo nació
gracias a John Underwood, eh, y está basado en las ideas de Bernard Cretaz. John Underwood estaba planteándose unos proyectos sobre la muerte, uno de los cuales era sentarse a hablar sobre la muerte. Y cuando él estaba planteándose estos proyectos, leyó sobre el trabajo de Bernard Cretaz. Bernard es un sociólogo eh, suizo y él estudió sobre los ritos y las costumbres que acompañan a la muerte en la sociedad. Y de hecho él fue quien creó el primer, o llevó a cabo el primer Café Mortel en 2004. Y en palabras de Bernard, para romper el secreto tiránico que rodea el tema de la muerte. Entonces, cuando John se entera de esto, de una vez decidió asimilar el modelo, un modelo similar, y así nacen los Death Cafés en casa de John en el 2011. Mm, Desde el 2011 hasta el 2018, que es como hasta donde tenemos las cuentas al momento, se han llevado a cabo en 66 países y se han hecho más de 5.900 death cafés alrededor del mundo. Sin embargo, lo que tú decías, en Latinoamérica, pues el impacto no ha sido tanto y pues por eso es que creamos el Dead Café Colombia y todos están invitadísimos a participar en esto. El próximo es a finales de junio. Pero bueno, de eso hablamos después. Pero sí, entonces es un ambiente súper tranquilo, súper amigable, donde la gente se reúne regularmente es cara a cara, pero con las cuestiones del COVID pues se han hecho virtuales y ha sido buenísimo porque entonces eso ha permitido que, por ejemplo, los que yo hago acá en Inglaterra o los que hacemos en España, que venga gente de todas partes y participe y es súper bonito porque uno de los conceptos o de lo que creemos en el Dead Café es que todos tenemos conocimiento. Y entonces es bonito escuchar qué se cree no solo como individuos, sino como diferentes culturas y cómo podemos entre todos amigarnos con la muerte, ¿cierto? Sacarla del cajón y de tal forma enfrentar la vida de una mejor manera. Entonces está la idea del Dead Café y pues ha sido súper beneficioso. Ahorita con el COVID se han incrementado muchísimo, ha sido súper, súper bonito. Y pues bueno, aquí estamos en Colombia ahora haciéndolo y los invitamos a todos. Cuéntanos cómo fue esa primera experiencia que fue hace poco, cómo les fue con ese primer encuentro. Bueno, pues yo venía con el cuento porque yo ya venía participando pues acá y en Europa y yo venía con el cuento, esto hay que hacerlo en Colombia, esto hay que hacerlo en Colombia porque es buenísimo, lo que sale de ahí es súper bonito y desde inicio de año empecé a contactar gente, ve, alguien está interesado y pues realmente las respuestas no aparecieron hasta que un día dije yo, pues me voy a lanzar, me voy a lanzar y lo voy a hacer y vamos a ver quién sale. Un amigo me apoyó, pues me dijo, sí, vamos pues, y lo hacemos, me lancé, salió y salió muy bonito. La gente, regularmente los Dead Cafés son con pocas personas para que todos puedan interactuar y todos puedan pues sentirse como en confianza. Es un espacio súper seguro, no se graba, ¿cierto? Lo que se dice ahí se queda ahí, la gente se siente libre de llorar, de reír, de abrazarse si es necesario. Entonces fue un espacio muy bonito, pues fue un grupo pequeño, como regularmente se hace, con grupos pequeños, pero fue bonito que la gente llegó con mente muy abierta. Obviamente era la primera vez, yo ya había participado en Dead Cafés de España, donde habían algunos colombianos, y era la primera vez que éramos solamente colombianos. Entonces la gente llegó como, bueno, ¿esto qué es? Y pues Claro. mucha gente pues abrió su corazón, hubo llanto, hubo risas, hubo experiencias propias, ¿cierto? La gente sacó sus propias experiencias, sus miedos, sus pensamientos, sus emociones, todo. Y pues quedaron muy animadas de que sigámoslo haciendo y por eso pues vamos a seguir haciéndolo y la idea es pues que cada vez lo hagamos más y más y más y que en algún momento pues lo hagamos cara a cara, que es muy, muy bonito cuando se hace cara a cara, persona a persona. Ojalá eso sea pronto. Lorena, desde Cuidados Paliativos y Duelo también han tenido algunas experiencias. Cuéntanos cómo ha sido esto. Ha sido con personas de México. Yo pude estar en uno allí conectada con ustedes. Cuéntanos un poquito cómo lo han manejado. Sí, nosotros también dentro del proyecto
que tenemos como uno de los objetivos principales precisamente como ir cambiando o promover ese cambio a nivel social de lo que es el concepto de muerte. Tenemos pues también la actividad del café, que es pues lo que Mariana nos acaba de explicar. Lo venimos haciendo con una institución de México que se dedica precisamente como a ofrecer unos rituales de despedida diferentes. Ellos buscan como que volvamos a esto de hacer los velorios en la casa, ¿cierto? Como decías ahorita, de volver esto de la muerte más cercano, más amigable, como más fácil de poder llevar a cabo. Entonces, ellos también pues tenían ese interés de hacerlo de los cafés y nos unimos precisamente por lo mismo que decía Mariana, de ver que acá en el país pues no, no hay como nada para eso. Sin embargo, en Bogotá también la Fundación Keralty los tiene, o sea, sí hay algo. Lo que pasa es que a nivel comunitario no está como muy, la gente no está muy enterada, pero sí hay cositas ya haciéndose y eso pues me alegra muchísimo. Me encanta que Mariana vaya a ser el del Café Colombia, que sea así como la palabra y el nombre de nuestro país ahí, ¿cierto? Porque como que da más sentido de pertenencia y de identificación. Nosotros en el que hacemos, pues hemos tenido muy buena acogida en México. Aquí en Colombia, poco, pero sí hay personas. Pienso que es un proceso, hay que esperar, ya empezamos. Entonces, lentamente ahí va a ir llegando más gente. Sí sentimos de alguna manera que hay como mejor acogida para esta actividad en la comunidad más joven, como decir en los universitarios, ¿cierto? Como que tienen una mentalidad más abierta, de pronto saben de qué se trata también, y aunque también encontramos pues personas ya en sus 40, 45 años que, como decía Mariana, llegan como que a ver, cuéntenme en esto qué es, ¿cierto? Pero hemos llegado a tener comentarios incluso de personas ya más mayorcitas, porque como esto es cultural, social, ¿cierto? Esa resistencia que hay con la muerte, en donde han llegado como a pensar que esto se trata como de algo oscuro, como algo hasta satánico, por decirlo así, porque cómo es posible que gente se vaya a hablar de la muerte, ¿cierto? Porque a las abuelitas se les escucha mucho decir, no hablen de eso, que la llaman. Hay como ese imaginario colectivo, entonces hay de toda clase de respuestas, pero es una semillita que hay que ir sembrando y que con paciencia yo estoy segura que va a crecer y va a dar grandes frutos aquí en el país. Claro. Y la idea de este conversatorio también era contarle a quienes nos están viendo qué es, cómo funciona. Es una conversación tranquila, sin mayores aspiraciones que volver cotidiano un tema que debería serlo, como es la muerte, y no ser ese tema tabú del que no podemos hablar. Porque Exacto. finalmente a todos nos va a pasar en algún momento de la vida que tengamos que perder a alguien cercano o que nosotros pues nos enfrentemos ya a esa etapa. Bien, también queríamos contar hoy un poco sobre qué son los cuidados paliativos. Sigue existiendo a veces desconocimiento sobre qué implican, qué diferencia hay con, no sé, incluso con la eutanasia o con cosas que son muy diferentes. Entonces, nos gustaría que Lorena nos contara qué son los cuidados paliativos, cuándo se debe recurrir a los cuidados paliativos y cuáles son como esos componentes o esos profesionales que integran el equipo de cuidados paliativos. Sí, claro. El tema de los cuidados paliativos, pues muy parecido al de la muerte también. No es tan tabú, pero también hay mucha resistencia de las personas. O sea, a ti en el hospital te dicen que tu papá o tu mamá o tú mismo pasas a cuidados paliativos y me voy a morir, ¿cierto? Primero es eso. Y segundo, no, yo todavía no estoy para eso, porque hay ese pensamiento de que es solamente para el final de la vida. Como dijiste, cuidados paliativos no tienen nada que ver con la eutanasia en lo absoluto. Eso es importante porque pues, se ha confundido. En los cuidados paliativos no tratamos ni de acelerar ni de atrasar la muerte. La idea es precisamente que fluya como tiene que fluir, pero con unos cuidados que van a asegurar que esa persona tenga una buena calidad de vida hasta que muera, ¿cierto? Y que le vamos a ahorrar el dolor. Entonces, los cuidados paliativos serían pues como todos esos cuidados apropiados, tanto para el paciente como para la familia, porque no es solo el paciente que tenga una enfermedad terminal, que no me gusta esa palabra, pero pues hay que usarlo porque a nivel comunitario es como se conoce, ¿cierto? Entonces, el que tenga una enfermedad terminal, una enfermedad crónica, degenerativa e irreversible,
donde digamos el control del dolor y de otros síntomas por parte del médico, pues también van a requerir apoyo social, apoyo espiritual, psicológico y familiar. Entonces es una atención muy, muy integral para acompañar a ese paciente en todo su proceso. Entonces sí, se centra como en el alivio del dolor primero que todo, ¿cierto? Porque digamos la parte física no da espera. Si tienes un dolor bien fuerte, todo lo que quieres es que te lo quiten. Y como familiar también, quieres es ver a tu ser querido sin dolor. Entonces, pero no solo se controlan los síntomas físicos, sino que además la parte psicosocial, ¿cierto? Se procura mucho para mejorar el bienestar de esa persona. Entonces, como ven, pues se trata básicamente de mejorar esa calidad de vida del paciente, de la familia. Estos cuidados se darían desde el momento del diagnóstico, que ahí es donde es bueno entender que no es solo cuando ya estoy muy cerca a morirme, que es cuando tengo 6 meses de vida, no. Se dan desde el momento del diagnóstico, durante la enfermedad, ya al final de vida, ¿cierto? Y van más allá de esto porque continúan después de la muerte con lo que es la atención en duelo para la familia. Por eso nuestro proyecto se llama Cuidados Paliativos y Duelo. Entonces, acá sería importante como uno entender cómo es que uno define una enfermedad crónica, ¿cierto? Porque entonces también los cuidados paliativos han estado muy asociados siempre a la enfermedad oncológica, al que tiene cáncer y que no tiene cura, que después como lo manifiestan. Entonces, no, también enfermedades crónicas, degenerativas e irreversibles, como les decía ahorita, que ¿qué vendría siendo eso? Son enfermedades que son de larga duración, ¿cierto? Que no necesariamente te van a causar la muerte en unos cuantos meses, pero que ya no te curas de ellas, ya no hay cura, ¿cierto? Entonces, enfermedades que te ocasionen la pérdida de la calidad de vida, que generen cambios en tu vida, que digamos empiecen a demostrar un carácter progresivo e irreversible, o sea, que se van a ir empeorando, y que ya tengamos claridad de que no va a haber solución, ¿cierto? De que no va a haber resolución definitiva, más que todo. Entonces, tratar ahí de parar de pensar pues de que es solamente para cáncer terminal. Dentro de esas enfermedades entraría, por ejemplo, lo que es una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal o hepática crónica, ¿cierto? Los que tienen que ir a diálisis entrarían en cuidados paliativos, porque miren que esa enfermedad les cambia el ritmo por completo de sus vidas. Ya hay que ir a diálisis 4 veces a la semana, quedarme ahí conectada 1, 2 horas o más a la máquina. Entonces, con todos estos cambios van a venir cambios a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, una serie de duelos que se pueden ir acumulando y que la idea es que en ese acompañamiento podamos irles ayudando como a resolver cositas que precisamente los preparen de manera más adecuada para cuando venga el momento de final de vida, ¿cierto? Que no necesariamente va a ser en unos meses, pueden pasar años. Las demencias, por ejemplo, que ya están muy evolucionadas, también ameritarían pues acompañamiento de cuidados paliativos, ¿cierto? Entonces, muy importante entender esto, sin tener que ser profesionales en el tema, pero entender esto de las enfermedades crónicas para acabar primero con el mito pues de que eso es para el que ya se va a morir. Y también porque digamos que aquí en Colombia la atención de cuidados paliativos es una ley, está reglamentada en la ley 1733 del 2014, queriendo decir que es un derecho que todos tenemos, que no es para la gente que tiene más dinero y puede pagar a nivel particular estos cuidados paliativos, no, todos tenemos derechos sin importar pues nuestro estrato económico ni nada de eso. Entonces, en la medida que yo entienda que mi situación de enfermedad requiere esta atención, pues voy a poder demandarla, ¿cierto? Voy a poder exigir que me la den. Y esa es pues como una de las principales intenciones que tiene también nuestro proyecto, que es difundir esto de los cuidados paliativos a nivel comunitario para que la gente entienda qué derechos tiene y exija esta atención. Las personas, Lorena, sí tienen la duda y creen que estarían necesitando el acompañamiento de cuidados paliativos, lo puede solicitar a su EPS. No se tiene que sentar a esperar a que la EPS se lo ofrezca, ustedes también lo pueden solicitar. Exacto, exacto. Y a nivel particular, hay pues como instrumentos que uno aplica, encuestas por decirlo así, para que me entiendan, que uno aplica al paciente a su situación y que va a arrojar precisamente la respuesta a esa pregunta de si necesito o no esto de los cuidados paliativos. Entonces, esa ley que les comento, pues beneficia a la población objeto, a la que lo requiere,
en cuanto al acceso pues al servicio, a los opioides que son tan importantes, porque cuando uno tiene estas enfermedades los dolores son tremendos y la gente cree que es que a uno le toca aguantarse el dolor, ¿cierto? Entonces eso nos da los derechos a acceder a los opioides para ese manejo del dolor, a derechos específicos para el paciente de cuidados paliativos que son diferentes a los derechos de otro paciente pues normal, por decirlo así. Nos da también el derecho de lo que son las voluntades anticipadas, algo que cuando hablamos de muerte sabemos que cobra mucha importancia porque es yo poder decir qué es lo que yo apruebo que hagan o no en caso de que se me complique mi situación de salud, en caso de que ya yo muera, ¿cierto? Eso le da mucha tranquilidad tanto al paciente como a la misma familia porque no nos deja con culpas de si yo tuve que decidir, no tuve que decidir. Entonces, miren que todo esto es pues como muy beneficioso. Y en el caso de esas voluntades anticipadas en cuanto a los tratamientos médicos, pues es también entender que no siempre yo tengo que hacer lo que el médico me diga, porque es algo que también es muy común en todas las personas. No es que el médico dijo, me mandaron otra quimioterapia, eso es típico, y entonces, pero es que ya pues tu cáncer es terminal. Ah, sí, pero el médico dijo que me la hiciera y aún la persona no está de acuerdo o siente intuitivamente, sin tener conocimiento, que no es lo que corresponde, quisiera como que la dejaran en paz, vivir el tiempo que le quede sin con todo lo que trae, pues ir y venir con estas quimios, el vómito que te produce, el malestar. Sin embargo, no saben que tienen esa opción de decir, yo ya no quiero hacerme esto. Y los cuidados paliativos te dan esa opción. Eh, Algo que me parece muy pues maravilloso, porque entonces ahí ya entramos a hablar de lo que sería una muerte digna, que es un concepto pues muy amplio y muy complicado, porque pues digamos que es subjetivo desde algún punto de vista, pero entonces en conclusión, la muerte digna es que las cosas se den como yo quiero y necesito que se den, ¿cierto? En la medida que pueda. Y todo esto pues termina en que podamos digamos, evitar que haya un encarnizamiento terapéutico, que también es típico de estas situaciones de cuidados paliativos, porque tenemos que entender que los médicos o la comunidad médica en general, la salud, los sistemas de salud, pues tienen mucho este contenido de ser curativo, ¿cierto? Entonces, en el momento en que se dice, no, es que no hay cura, muchos médicos, no todos, pues pueden caer en esta obsesión de curarte sí o sí como sea y de hacer todo lo posible con tal de que no te mueras. Y resulta que hay veces que simplemente no hay cura, porque no es que no haya nada que hacer, siempre hay cosas por hacer. De hecho, cuando la gente dice que ya no hay nada que hacer, es cuando cuidados paliativos entra y empieza a hacer de todo. Entonces, no se trata pues de decir que cuando no haya nada que hacer, pero sí de como de entender que como todos vamos a morir, a muchas personas ya no tienen cura para esa enfermedad y van a morir de eso. Entonces, de ahí en adelante, ya esa enfermedad, digo, la atención ya no debe centrarse en la enfermedad, que ya sabemos que no le vamos a ganar, sino en la persona, en cómo mejorar esa calidad de vida, mantenerla y hacerla feliz hasta que llegue el momento de su muerte. Qué bonito eso que nos cuentas, Lorena, porque siempre hay más opciones, siempre podemos buscar el bienestar de la persona, su bienestar emocional, psicológico, espiritual, más allá que el proceso médico, digamos, llegue a un punto donde, como es un proceso natural, pues, cierto, tiene unos límites. Y creo que ahí entra perfecto lo que está haciendo Mariana, que es ser dula para el final de la vida. Cuéntanos entonces de dónde salió eso, de ese término, qué significa, por qué no tiene como una traducción al español. Cuéntanos todo lo que puedas sobre este tema, porque sé que va a ser nuevo para muchísimas personas. Bueno, pues la palabra dula es de origen griego y significa algo como persona al servicio de otros. Entonces, a ese nivel, las dulas para el final de la vida ofrecemos cuidado, apoyo, guía, acompañamiento holístico, ¿cierto? O integral, antes, durante y después de la muerte. Trabajamos en la casa de los pacientes, en los hospicios, en los hogares geriátricos, en los hospitales, ayudando a nivel físico, emocional, social y espiritual a los individuos que están pasando por estos procesos, pero también a sus seres queridos.
Por ejemplo, en un paciente terminal nosotros no solamente ayudamos a la persona en su proceso individual de morir, sino que estamos con la familia y con los seres queridos, colaborando con las cosas prácticas, explicando los procesos naturales, aclarándoles dudas, facilitando los procesos de duelo anticipatorio y post-muerte. Eh, Porque como dije antes, pues nuestro trabajo no termina con la muerte, sino que va más allá de la muerte. Sin embargo, es importante que sepamos que nosotros no solamente trabajamos con pacientes terminales, por decirlo así, sino con personas en cualquier etapa de la vida. Esas personas que quieren saber más respecto a la muerte, esas personas que quieren saber cómo apoyar o ayudar a su familiar que está en proceso de muerte, esas personas que quieren saber cómo hacer que sus deseos sean respetados legalmente cuando llegue su momento, o simplemente aquellos que quieren planear el final de su vida con anticipación. Entonces es dónde quiere estar, ¿cierto? Con quién quiere estar, cómo desean ser tratados, qué tratamientos médicos desean o no desean, cuándo los desean o cuándo ya no desean más, qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren que pase con su cuerpo después de la muerte, ¿cierto? Todas estas cosas se manejan. Entonces, no es solamente con el paciente que está en su proceso de morir, sino con cualquier persona que esté interesada en el tema y con los familiares o cuidadores del paciente. Un aspecto importantísimo de este rol, y que Lorena lo decía también ahorita, para nosotros es súper importante devolver la autonomía a las personas y cultivar su empoderamiento al final de la vida. Porque es que la vida no termina con un diagnóstico, ¿cierto? Todos vivimos hasta nuestro último respiro. Entonces a ese nivel también es súper importante que tanto paciente como cuidadores tengan la mayor calidad de vida posible. Y eso pues es un trabajo bonito y constante. Realizamos también, colaboramos con la realización de legados, de memoria, de reseñas que la gente quiera dejar para los que quedan vivos. Eh, y obviamente, pues como ya lo dije antes, lo que ella desee que pase antes del morir, ¿cierto? En todo este momento, porque es que el proceso de muerte es un proceso cortico, pero todo lo que piense, lo que la persona quiera antes, luego durante el proceso de morir, ¿cierto? Que quiero que solamente esté mi esposo, mi mamá y mi perro, ¿cierto? Que quiero que haya un aroma de sándalo, que por favor abran las cortinas y las ventanas, lo que la persona quiera para ese momento, ¿cierto? Los rituales que quiera para después, que quiero que cuando muera coloquen una rosa en mi pecho, que limpien mi cuerpo con aceite de sándalo, que lean una carta que dejé en el libro que está en la mesita de noche, este tipo de cosas. Entonces, lo que la persona quiere que pase antes, durante el proceso de morir y después. En ese después, entonces nosotros también estamos involucrados con lo que viene a ser los funerales y las celebraciones de vida. Entonces la persona muchas veces, y es súper bonito cuando se empoderan y entonces planean su propio funeral, ¿cierto? Y bueno, yo soy una persona súper ecológica, entonces yo no quiero que mi cuerpo sea incinerado, sino que quiero un funeral verde, ¿cierto? Entonces que me entierren en tierra, que mi ataúd sea biodegradable, que sea en un bosque, cosas de este estilo. Entonces nosotros también estamos involucradas en ese proceso. Una cosa que hacemos las dulas es que desafortunadamente desde que empezamos a institucionalizar y a temer a la muerte, los conocimientos sobre la muerte y las habilidades requeridas para recibirla se han perdido, ¿cierto? Entonces, otro de los roles que nosotros hacemos es recuperar estos conocimientos, estos saberes y darlos a conocer a la comunidad. Por eso muchas dulas estamos haciendo constantemente talleres, eventos, participando de festivales, de conferencias, súper involucradas en voluntariados y pues como lo decíamos ahora con esto de los descapes. Entonces, en palabras generales, yo diría que las dulas somos como esas, hacemos lo que esté a nuestro alcance para que la persona viva de la mejor manera y muera de la mejor manera desde su propia perspectiva. Y esto es súper importante porque el morir para mí
de X forma, es muy, es beneficioso para mí, para mi familia, pero puede que no lo sea para la familia de mi primo y su familia. Entonces, es muy desde lo personal, ¿cierto? Pero en general es esto, es ayudar a un buen vivir y a un buen vivir. Mariana, hay que traer Excelente. esas dulas aquí a Colombia. Y yo estoy súper animada y digo a mucha gente, a esto hay que hacerlo, porque es Sí, muy bonita la labor, es súper bonita y al ser una labor integral, ¿cierto? Una labor holística, entonces no solamente se trata una sola parte de la persona, lo que tú decías, Lorena, sino que se todo. tiene en cuenta toda la persona, ¿cierto? La parte física, la parte emocional, la parte espiritual, la parte social, que regularmente es afectada en este caso. Y no solamente la persona, sino los que rodean a la persona, ¿cierto? Sus seres queridos, sus allegados, sus amigos íntimos, y así también a la comunidad en general. Por eso, pues, nosotros tratamos de estar súper preparadas con la comunidad, porque la muerte y prepararnos para ella es necesario. Al fin de cuentas, es lo único 100% seguro que tenemos. Total. Así es. Yo quería decir una cosa en cuanto a lo que estaba explicando Mariana. La otra vez leyendo un poco acerca del tema, porque como dijimos al principio, aquí no hay absoluta, aquí en Dula estamos cero. Eh, encontraba pues como una relación que hacían entre, para que la gente como que comprenda mejor, entre lo que es una partera, ¿cierto? Cuando hay un nacimiento, eso es lo que vendría a ser una dula. Las parteras no son enfermeras, no son médicas, ¿cierto? Digamos, profesionalmente no tienen ningún certificado, pero son muy sabias de ese proceso de nacimiento. Entonces, los dulas son, digamos así, aunque ahorita sí hay, como dice ella, formación en esto, porque tocó como reempezar en educarnos en este tema. Lo que hace años era muy normal y la educación se daba así como muy normal en este tema de la muerte, tocó pues como volverlo profesional. Entonces es como una partera, pero cuando uno está muriendo, cuando uno está en el proceso del morimiento, porque dicen que no es ni siquiera morir, sino el nacimiento y el morimiento, son situaciones de la vida, ¿cierto? Entonces, no, me encanta. Ojalá, Mariana, llegues acá con tus dulas porque la necesitamos bastante. Sí, de hecho, sí conozco y de hecho tengo una amiga en Colombia que es dula para el inicio de la vida. Y pues es muy bonito porque es como las portadas de un libro, ¿no? Que protegen su contenido, portadas del libro de la vida, las dulas. Eh, y de hecho, muchas dulas se llaman parteras de almas. Ay, qué lindo. Claro, hermoso, los Sí. nacimientos de las almas. Además, también me encantó como pues decías que se les ayuda a planear, eh, como se diría, su muerte, ¿cierto? Pero es como ir entendiendo cómo cómo cuando me muero va a surgir un evento que sigue siendo social, casi que como el bautizo, los 15, el matrimonio, ¿cierto? Es nuestro último evento social. Y así como las otras cosas o fiestas que tenemos y las planeamos y escogemos la torta y escogemos el lugar y todo, pues qué chévere uno empezar a normalizar que voy a planear mi funeral, no porque me pienso morir ya, ni porque me quiero morir, ¿cierto? Porque mucha gente de pronto confunde eso con que, pero esa persona es que quiere pues como mucho morirse, está como medio suicida, por decirlo así, no, es entender lo que decías ahorita, es que sí o sí me va a pasar, o sea, es lo que seguro tengo en esta vida. Ahorita, en un mes, en unos años, viejita, no sé, pero me va a pasar. Entonces, qué bonito uno poder tener claridad de cómo quiere uno que ese último evento social transcurra, ¿cierto? Como decías tú, quién va, quién no va, cómo lo hacen, de qué color. Es casi que planear una fiesta. Y esos pequeños detalles son los que van haciendo que la misma familia, cuando ya tú falleces, pues vea esa muerte diferente y que haya dolor, pero que no haya sufrimiento. Además que Yo mi también tema, me acordaba, ay, perdón, Mariana, de cuando van a ser un niño, ¿cierto? Como todos los preparativos son incluso más de 9 meses, porque a veces cuando lo planeamos con mucho tiempo de anticipación, en nuestra cabecita estamos listos para recibirlo, hacemos un curso prenatal, unos entrenamientos, sabemos qué va a pasar y es un momento igual de importante que la muerte, ¿cierto? Son, como lo decían, son esos dos nacimientos, el nacimiento del alma o el nacimiento del cuerpo a este mundo. Y qué rico fuera que cada vez normalizáramos más
y nos diéramos ese tiempo para preparar la despedida, preparar ese camino de que ese cuerpo ya no esté más acá. Ojalá estos espacios también sirvan para que nos demos cuenta que podemos hablar de qué queremos para nuestro fallecimiento y nuestra despedida, y que no estoy loco o loca por pensar en eso, que también O lo que es puedo una preparar. premonición, o que es una Eso, premonición, no, que porque la ya estoy sabemos qué va a llamando. pasar. Exactamente. Entonces, qué bonito esa comparación entre el momento del nacer y el momento de irnos de esta tierra. Además que, pues, está comprobado, ¿cierto? Que cuando el paciente o la persona se apropia de su muerte, se empodera, le quita un peso enorme de encima a los familiares, ¿cierto? Entonces, ellos ya tienen planteados, esta es el tratamiento médico que acepto o no, y por qué. Entonces no le queda al familiar La el culpa. peso. Ay, yo decidí, yo dije y ahora él se murió, entonces yo lo maté, es culpa mía. No, ya la persona lo había planteado, lo tenía legalizado, o sea, no tienen por qué preocuparse los familiares. También pues cuando hablan y es el cuento pues ya del funeral y demás, que ya está todo listo, entonces los familiares pueden realmente empezar su proceso de duelo de una manera menos angustiante, más tranquila, porque ya todo estaba como planeado de cierta manera, ¿cierto? Y eso, pues nosotros decimos, es un acto de amor para los que quedan vivos. Exacto. Sí, de acuerdo. Bueno, para ir cerrando con nuestra última pregunta, y que creo que va como en torno a todo lo que hemos hablado, es ¿qué es la pedagogía de la muerte? Siempre asociamos como la pedagogía con otros conceptos, en la infancia, en, no sé, la universidad, el colegio, pero hay una pedagogía de la muerte. Lorena, contanos qué es la pedagogía de la muerte. Bueno, sí, como decías, pues venimos hablando todo este ratico de cómo, digamos, en la sociedad, cuando se aborda el tema de la muerte, hay como dos posiciones, ¿cierto? O dos discursos, que sería como el mayoritario, que es el de rechazo, ¿cierto? El de no hablen de eso no, o eso no es para mí. Pero hay otro, de pronto con una minoría, pero ahí está, que es de interés como integrador y educativo, ¿cierto? Que sería con el que trabaja la pedagogía de la muerte. En general, sería las actividades que está haciendo Mariana, desde las capacitaciones que dan Dula, en los cafés de la muerte, ¿cierto? Todos estos espacios que nos eduquen en este tema. Y ya hay otra que se llama la didáctica de la muerte, que es específicamente la enseñanza que hay en este tema para la parte educativa de los colegios, ¿cierto? Para los niños. Entonces, sí, la parte del rechazo, pues ya como vimos, se debe a que porque es tema tabú, porque está vetado, porque para mucha gente es de mal gusto, ¿cierto? Porque, como decíamos ahorita, algo tan obvio y evidente como el hecho de que todos nos vamos a morir, pues es evitado, no nos gusta pensar en eso, hay una negatividad, o sea, muerte es negativo, no hay otra opción, por eso es que andamos incluso cambiándole de nombre, sobre todo con los niños, que se fue para un viaje muy largo, no va a volver, es que se quedó dormido, es que está en el cielo, o sea, cualquier cosa para no decir que se murió, para no usar esa palabra. Entonces es entendible y no hay, pues, no tenemos la culpa, porque pues para muchas personas hablar de esto le puede evocar situaciones de tristeza, también porque así nos criaron, pues así crecimos, pensando que eso era malo y que es miedoso y que tiene pues como todo este contexto negativo. Entonces, reconocemos cuando empezamos a pensar en la importancia de esta pedagogía, es porque reconocemos que definitivamente el tema de la muerte es un gran tabú de este tiempo, de este lado del mundo, porque Mariana sabe perfectamente que del otro lado, en muchos países, no es así. La gente se muere y hacen fiestas, se visten todos de blanco y es totalmente diferente a lo que vivimos pues acá. Entonces se empieza a realizar de que hablar de la muerte, pues lejos de hacernos sufrir, lo que hace es que nos ayuda a calmar el sufrimiento a la hora de tener que enfrentarla, ¿cierto? Que es como lo que hemos hablado todo este rato, sea la propia muerte o sea la propia de los demás. Entonces de eso es que se trata esta pedagogía. Digamos que podría ser como uno de los caminos que tenemos para conectar lo que es la educación normal o tradicional con lo que es la educación para la evolución humana, porque es que esto de hablar de la muerte, eso es lo que genera, nos permite evolucionar, que estamos estancados ahí con eso, ¿cierto?
nos empieza a centrar como en la profundidad de nosotros mismos, en ampliar y elevar nuestra conciencia de lo que es vivir, entendiendo que vamos a morir, ¿cierto? A empezar a tener como una visión real de lo que es el tiempo vivido y en el que ya no vamos a estar acá. Entonces, significa educar para vivir la realidad de una manera plena, no para estar pensando negativamente que voy a morir todo tiempo, porque eso sería también como traumático, sino para, desde la conciencia, empezar a vivir plenamente. Digamos como si el día que estamos o el momento que estamos viviendo fuera el único, así es que deberíamos de vivir, ¿cierto? Y que también empecemos como a darle la importancia a las cosas que realmente merecen importancia, porque a veces nos ponemos a sufrir por cosas que definitivamente no valen la pena. Entonces, educar para la muerte, pues digamos que es un proceso basado en la comprensión, en la integración de esa muerte, en la comunicación de la parte educativa y la formación de los educadores, sean familias, porque los educadores no son solo los profesores, educamos desde el hogar, entonces padres de familia, profesores, orientadores, directivos de las instituciones educativas, ¿cierto? Y esta capacitación se daría para dar lugar desde ese desarrollo de ese programa a la evolución de los alumnos, a que ellos empiecen como a pensar diferente, obviamente desde propuestas didácticas muy adecuadas, o sea, no puede ser así nomás. Es casi que ya lo que es didáctica de la muerte es integrar este tema de la muerte en los currículos de cada materia. Entonces, eso se tiene que hacer con asesoría, porque desde cada clase, entonces yo empiezo desde las ciencias naturales a mostrar cómo es el proceso de vida de un animalito, de estos animalitos que viven poco, ¿cierto? De una planta. Pero desde ciencias sociales puedo empezar a mostrarle a mis alumnos cómo se vive la muerte en diferentes partes del mundo. Y así cada clase, desde el arte, desde la música, puede empezar a abordar el tema. O sea, el punto no es sentarnos con los niños y decir, bueno, hay una clase que se llama la clase de la muerte, porque eso sería también muy impactante. Eso pues así no, sino es cómo empezar a educarlos y a meterles en su cabecita que esto es algo normal, completamente normal, que nos va a causar un dolor en el sentido que vamos a extrañar la presencia de esa persona que se va, pero que es completamente normal. Y en esa medida, pues estos niños van a crecer y van a ser adultos con más herramientas para hacer acompañamiento a los otros niños que van a tener, a sus hijos, a sus familiares. Y eso es lo que permite que vayamos evolucionando, que no sigamos así como en ese circulito que no avanza para ningún lado. Porque precisamente somos nosotros los que ahorita, sin herramientas, sin saber esto de qué va, sin entender cómo es que es, con todo el comportamiento evitativo que tenemos frente al tema, nos agarra este COVID, que no nos dejó más opción que ver la muerte así de frente, no tenemos ni idea qué hacer y somos nosotros los que estamos acompañando a los niños y a los adolescentes sin tener ni idea qué estamos haciendo. Entonces, no debería de ser así, ¿cierto? Sin embargo, esa otra visión integrativa de la muerte, pues presenta muchas trabas, así las personas quieran hacerlo. De hecho, nuestro proyecto tiene este servicio de acompañar y asesorar a las instituciones educativas con protocolos para saber qué hacer cuando alguien fallece, con la asesoría, como les digo, de mirar cómo integrar este tema a los currículos, con capacitaciones para los docentes y los padres de familia. Pero ¿qué pasa? Las trabas, ¿por qué se dan? Porque aunque ahorita, digamos, a nivel de educación en los colegios, se plantea mucho esto de enseñar desde lo cotidiano, ¿cierto? Como no tan teórico, sino desde lo cotidiano, pues la verdad es que a nadie nos enseñan a encontrarle un sentido o un significado a la muerte, porque pues no se habla de eso, ¿cierto? Y menos nos enseñan a morirnos, eso no está en ninguna materia, ni siquiera de las digamos, relacionadas a cuidados paliativos o a carreras que tienen que ver constantemente con la muerte, no hay una que diga que nos va a enseñar a morir. Entonces, digamos que es una cuestión educativa de máxima resistencia, pero máxima, y lo hemos vivido ahorita que las instituciones académicas nos llaman a vengan para que nos den un taller por duelo, por decir algo. Entonces, la idea es capacitar a los docentes para que puedan identificar en los niños situaciones que merezcan una atención profesional y para que no se angustien cuando hay un niño que está triste porque el papá se murió, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Los profesores se enojan,
se enojan con los rectores, se enojan con la institución, porque ¿por qué nos ponen a aprender esto? O sea, yo no quiero. Entonces toca empezar a decirles, bueno, desde tu parte personal no quieres, tienes resistencia, no te gusta, pero hay una responsabilidad profesional y hasta social de permitirle a estos niños aprender a que vivan esto diferente a nosotros. Entonces, con ese tema es delicado cuando no se tiene esa capacitación, porque entonces terminamos es adoctrinando a los niños. O sea, el único acompañamiento que hacemos es pasarle lo que yo creo, lo que yo me imagino, lo que yo he construido a lo largo de mi vida, y eso es lo único que el niño recibe. Y la idea con esto es que él vaya construyendo su propio concepto, casi que como hacen con el tema del sexo, de la sexualidad, ¿cierto? Ellos van teniendo información en su casa, en el colegio, de los pares, y ellos así van empezando a hacer su construcción de lo que es la sexualidad, su concepto. Si nosotros no ofrecemos esos espacios para hablar de la muerte desde la casa, en el colegio, entonces, ¿qué van a construir? No construyen nada, lo que construyen es que de eso no se habla. Quédese callado, porque a nadie le gusta hablar de eso. Entonces, la idea con esto es precisamente empezar con estas generaciones pequeñitas para ir pensando en que va a haber un cambio a nivel social en esto en unos años. Ojalá nos toque. Y por Esperemos otro que sí. lado, pues sí, ojalá nos toque. Esperemos que sí. Bien, por acá nos dicen en el chat, qué bonito que así como existen las parteras para alumbrar la vida, existan las dulas para acompañar el final. Qué bonito e interesante concepto y labor. Muchísimas gracias. Y también nos dicen, el ambiente siempre es muy importante. Bueno, les voy a pedir a las personas que están conectadas que nos vayan dejando sus inquietudes, sus preguntas para Lorena y para Mariana en el chat. Mientras tanto, les cuento que a ambas las pueden encontrar en Instagram como Paliativos y Duelo, para el grupo de cuidados paliativos y duelo al que pertenece Lorena. Y a Mariana la encuentran como dula.mariana.garcía, para que se sigan enterando entonces de la programación y las invitaciones que ellas tienen para nosotros. Cuéntanos, Mariana, ¿cuándo es entonces el próximo Dead Café? Bueno, pues resulta que gracias al Dead Café anterior fue muy bueno. Abrimos un grupo nuevo que no solamente es Dead Café, sino porque hay gente que está interesada en temas específicos. Pero el Dead Cafe no permite, la filosofía es no indagar en un tema específico, sino que la conversación se mueva. Entonces hemos creado un grupo que se llama Conversaciones de Vida y Muerte, donde hablaremos de temas específicos, las mismas personas proponen los temas y los abordamos. La siguiente reunión va a ser el 12 de junio, el siguiente sábado, el sábado siguiente. Eh, Déjame, yo miro por acá. Sí, el 12 de junio, de 2:30 de la tarde a 4:30 de la tarde. Creamos una página en Facebook que se llama Conversaciones de Vida y Muerte. Para los que quieran pues ingresar, me mandan un correo dula.mariana.garcia@gmail.com. Y pues entonces en este grupo sí se van a abordar temas específicos, como por ejemplo el de la semana entrante va a ser enseñanzas de la muerte. Y los Death Cafés se van a empezar a hacer todos los sábados de fin de mes. Las reuniones de conversaciones de vida y muerte van a ser los segundos sábados de cada mes, y los Death Café van a ser los últimos sábados de cada mes. Entonces el siguiente Death Café es el 26, también de 2:30 a 4 de la tarde. Y pues bueno, se inscriben mandándome un correíto o a través de Facebook o de Instagram, o ahí nos contactamos como sea. Perfecto, muchas gracias. Mariana, están preguntando en el chat por dónde existen los programas de formación para dulas. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué otros países están como más avanzados y ofrecen esta formación? Bueno, yo estudié en Estados Unidos y estudié acá, en Inglaterra. Entonces, pues conozco como de acá, pero sé que de habla hispana, el movimiento Dula se está llevando pues muy bien en España. No conozco ningún al momento, porque de hecho las amigas que, pues la amiga que tengo en España, que es como una dura ya pues con el tema de ceremonias y dulas y de café, ella también estudió acá. Para los que hablen inglés, la organización acá
se llama Living Well, Dying Well, y pues es recomendadísimo, realmente necesitamos pues como más aprender de estos temas, pero también hay muchos libros que las personas, a las que pueden acceder, que también pues dan una idea. Obviamente no te van a certificar, porque para certificarte pues tienes que estudiar y Ujú, practicar, tener pues como un mentor, Ujú. pero pueden hacerse una idea y saber si sí es esto, porque realmente esto más que una carrera es un llamado, es una pasión. Y si no sientes el llamado, si no sientes ese vibrar en tu corazón, pues no es para ti, ¿cierto? Es una cosa ujú. que, que te inquieta, te llena por completo y cuando estás ahí como Dula, estás con todo tu ser, ¿no? Pensamiento, corazón, alma, todo está ahí en ese momento, en ese lugar, para el paciente y sus familiares. Pero entonces sí, no sé realmente de habla hispana en qué lugares están, pero el movimiento Dula está súper fuerte acá, pues en Inglaterra, en Estados Unidos y en España está subiendo bastante también. Canadá creo que también, la persona con la que estuvimos Sí. la persona mexicana nos contó que se había formado en Canadá, yo estuve haciendo ahí la búsqueda también y también pues hay como varios lugares. Viene bueno, Mariana, si nos puedes repetir el correo, por favor. Y es Dula, que realmente se escribe Duola, Hola. Doua, punto María punto García arroba gmail.com. Muchas gracias. Y creo que esta pregunta es para Lorena, ¿cómo afrontar la situación cuando tu papá tiene un cáncer terminal y no quiere sino morir? Desde su diagnóstico está en la cama. Mira, cuando intervenimos los cuidados paliativos, una de los principales valores que tenemos que mantener es precisamente el respeto hacia esa persona que es la que está viviendo su situación. Entonces ahí toca darle el espacio al papá, primero que todo, respetando pues su intención, pero también entendiendo que de pronto esa, ¿cómo te digo? Esa actitud que él tiene en este momento es porque a raíz de lo que hemos hablado, de esa evitación que hay con el tema de la muerte, muchos de nosotros tenemos la idea de que la vida se trata, o la existencia nuestra se trata de los roles que cada uno cumplimos. Por eso en los cuidados paliativos, como decía Mariana ahorita, o en estos procesos de final de vida, no se aborda solo lo físico, ¿cierto? Sino lo emocional, lo social, que vendría siendo esa parte de cómo yo me identifico, qué es lo que yo creo que soy. Entonces, si yo creo que soy papá, o psicólogo o doctor y no veo más allá de eso, pues posiblemente en el momento que a mí me dicen que voy a morir, yo ya no le vea el punto a nada, ¿cierto? Pero la verdad es que cuando hablamos de estos temas es inevitable empezar a hablar de lo que es trascender, es inevitable hablar de lo que viene después de morir, no desde la religión, porque en paliativos, acompañamiento final de vida, no podemos, o sea, se respetan todas las religiones, todas las creencias, pero con la conciencia de que todos somos espirituales, inclusive los que dicen que no creen en nada, también son espirituales, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que vemos en estos procesos de final de vida, que son tan bonitos precisamente porque cuando ya tú sabes que te vas a morir, que todos lo sabemos, todos estamos en paliativos, pero cuando ya a uno le dicen pues ese diagnóstico, todo se empieza a poner más transparente porque ya no importa qué cargo tenías, ni qué carro tenías, ni cuánta plata tenías, ni cuántos certificados sacaste en tu vida, ¿cierto? Entonces empieza uno a adentrarse en ese interior, en mirar qué es lo que yo soy más allá de esto que ya sé que se va a acabar y que van a cremar o que van a enterrar, ¿cierto? Y empieza esta persona, y eso es lo lindo, porque como decía Mariana ahorita, es una pasión, es un llamado, porque uno entiende que a uno le ayuda a la persona, pero ellos constantemente te están enseñando cosas y te están ayudando. Empiezan a ver ese proceso en donde ellos empiezan a adentrarse en su ser, a entender que hay algo más, con esa ilusión, si lo quieren ver así, esa creencia de que hay algo que te va a coger una vez se acabe esto físico.
sea Dios, el universo, el aire, lo que ustedes quieran pensar, pero tenemos esa sensación de que hay algo. De pronto es que al papá le falta un poquito trabajar esta parte. ¿Qué te recomiendo yo? Que haya un acompañamiento profesional de esto de cuidados paliativos en donde a él se le pueda ayudar a que él solito encuentre eso que te estoy diciendo, para que se genere una esperanza y no lo vea como algo que ya, aún sin acabarse, pues él ya como que lo dio por acabado, ¿cierto? Ya, porque de pronto es que está muy apegadito a esto. Y en el proceso de morir, Mariana lo sabe, hay que soltar. El desapego es algo imprescindible. Cuando uno se resiste, es que empieza a sufrir. Entonces vas a sufrir hasta que te mueres. Y eso es lo que desde cuidados paliativos evitamos a toda costa. De que sea como Ana dijo ahorita, de que vivamos hasta el día que nos morimos. Así tengamos cáncer, así tengamos metástasis, así tengamos lo que sea. De verdad nadie va a saber cuándo morimos. Y cuántas veces no ha pasado que uno sabe que alguien tiene disque 3, 6 meses de vida y se muere el que estaba aliviado porque sale y lo coge un carro, sale y tiene un accidente. Entonces, en ese sentido, cuando yo hice mi curso de cuidados paliativos, tuvimos un profesor maravilloso y él nos explicaba eso, él nos decía, cuando ustedes visitan los pacientes, lo primero que van a darse ustedes o a percibir, se van a dar cuenta, es que esa persona está angustiada porque va a morir. Entonces, ¿qué hace uno de primer momento? Preguntarle, ok, tú sabes que te vas a morir, ¿cierto? Yo también. Y tú sabes cuándo te vas a morir. Ah, pues que no, yo tampoco. Entonces estamos igual, o sea, tienes tu enfermedad, pero en el sentido de que vamos a morir, estamos completamente igual, porque el aliviado se puede morir antes que el enfermo. Entonces es darle esa ilusión a esa persona que tiene esa enfermedad de que continúe con su vida hasta que llegue el momento de trascender, por decirlo así. Precisamente aprovecho para contarles pues que desde nuestro proyecto de cuidados paliativos y duelo, precisamente ofrecemos estos, digamos, aparte del acompañamiento profesional, ¿cierto? Ofrecemos también capacitaciones o formación para acompañar a un ser querido en el proceso de morir, ¿cierto? Ahí estamos la parte psicosocial y la parte médica también, hablando de los cuidados en la agonía, porque es que morir no es así de desastroso. Lo que lo hace desastroso es que no entendemos qué está pasando. Entonces, cuando la mayoría de nosotros, así no seamos médicos, por películas, por lo que sea, sabemos cómo es cuando nace un niño, que se rompe la fuente, que es cierto. Entonces, uno normalmente ya, si llegase a ver que alguien rompió fuente, uno sabe que eso no es malo, es simplemente que hay que apurarse para que el bebé pues nazca y no le pase nada, pero uno no entra pues como en pánico. Entonces, el proceso de morir es igual, que va a haber ahogamiento, que va a haber una cosa, la otra, un síntoma, el otro. Es yo lograr entender qué es lo que está pasando, cómo todas esas cosas son normales para yo no angustiarme y pensar que es que mi papá se murió ahogado, porque es que no es que se murió ahogado, es algo que pasa, y toca. Entonces ahí la médica que hace parte de nuestro equipo pues también capacita en esto. Tenemos también otro espacio que ya es digamos más para pacientes, pero que también lo pueden hacer personas, como dijo Mariana ahorita, que aún sin estar enfermas, sin estar en final de vida, quieran empezar a programar su despedida. Se llama Preparando el viaje de regreso a casa, ¿cierto? Es como yo empiezo a hacer cosas y a concientizarme de lo que va a pasar y me mantengo listo para ese momento. Ese también lo ofrecemos. Y obviamente, pues lo que les decía ahorita en cuanto a formación a padres, a directivos, a profesores, ¿cierto? A docentes, para darle herramientas en cómo pueden abordar el tema de la muerte con los niños y los adolescentes y el tema del duelo. Obviamente, de acuerdo a sus etapas evolutivas, porque no es lo mismo en un preescolar que en un joven que ya está para salir del bachillerato. Muchas gracias, Lorena. De todas maneras, los invitamos nuevamente a seguir en Facebook y en Instagram las redes sociales, tanto de Mariana García Dula como de Cuidados Paliativos y Duelo. Asimismo, muy al inicio alguien hizo una pregunta sobre la programación cultural del Cementerio Museo San Pedro. En Facebook permanentemente estamos actualizando nuestra programación para que estés enterada de cuándo vuelven las visitas guiadas nocturnas. Y bueno, contarles que desde el programa de acompañamiento al duelo del Cementerio Museo San Pedro, nuestro próximo taller es el 9 de junio a las 7 de la noche. Pueden encontrar allí también entonces la inscripción y son talleres virtuales que se realizan de una manera gratuita.
Nos repite Lady, ¿me pueden indicar dónde se encuentra esa información de que están hablando, Lady? En los perfiles de Instagram y de Facebook de Cuidados Paliativos y Duelo, que es el grupo al que pertenece Lorena, así como en el perfil de Mariana. Bien, muchas gracias por conectarse con nosotros en este espacio donde queríamos tocar varios temas muy interesantes y muy importantes alrededor de la muerte, que a veces son temas tabú. Contarles que cada vez más hay personas trabajando alrededor de la naturalización de este proceso, que a nivel mundial hay varias iniciativas para que esto se nos vuelva un proceso natural como debería serlo. Y pues gracias a ustedes quienes se conectaron con nosotros por darse la oportunidad para estar aquí. No sé si Lorena y Mariana nos quieren dar unas últimas palabras. Pues igualmente muchas gracias por abrir el espacio, Ana, y el cementerio. Y muchísimas gracias por Aaron. Ustedes son una luz al final del camino, el saber que hay gente interesada en saber más de estos temas y en amigarse con la muerte me llena a nivel personal mismo. Muchísimas gracias por sacar el tiempo, por invitarme y nos vemos en la siguiente ocasión. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por la invitación, por generar estos espacios que son tan necesarios, más ahorita con todo esto del COVID, que la muerte está por todos lados, ¿cierto? Y que podamos seguir, como decías tú, normalizando este proceso en el que todos vamos a participar. Aquí paremos de pensar que la muerte es selectiva y es para los demás, que podamos empezar a acercarnos al límite de nuestra existencia biológica, lo que les decía ahorita, y poder aprender a enfrentarnos a ese gran misterio, porque pues de todas maneras sigue siendo un misterio, pero que sabemos que hay aspectos que podemos ir trabajando para las nuevas generaciones y pues pensar que algún día vamos a tener ese cambio en el concepto social de muerte y que podamos evitar el sufrimiento en este aspecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que tengan una bonita tarde y esperamos podernos encontrar en otros espacios como este. Que estén muy bien. Y feliz noche para Mariana. Ya no es feliz tarde, sino feliz Sí, noche. chao Mariana, que estés bien. Bien, Chao chao. Ana, gracias. Chao. Gracias a todos.